la situación política y económica en la Argentina, cómo impacta en la economía real, en la de cada uno de nosotros y nosotras, en las industrias, en los comercios, en las pymes. Es lo que hemos intentado analizar a lo largo de esta semana. Y vamos a ocuparnos especialmente del contexto industrial, porque había algunos planes, programas que habían comenzado con culfas. En particular, por ejemplo, la Cámara Metalúrgica se había reunido con el ex ministro de la Producción. Después llegó Scioli. Y fue un barajar y dar de nuevo en algunas políticas y en otras una continuidad. Pero en el medio comenzó la disparada del dólar, la salida de Guzmán, bueno, todas las condiciones que usted más o menos conoce, ¿no? Esto terminó perjudicando las importaciones, el arribo de algunos insumos. Ayer el presidente de la Cámara de Empresarios Metalúrgicos de Río Cuarto, Juan Giacobone, dijo en el programa de Guillermo Jeremía que están trabajando menos horas como consecuencia de la falta de insumos. Se van sumando uno tras otros elementos que generan la preocupación natural de un sector que durante el gobierno de Alberto Fernández había tomado un fuerte impulso, ¿no? La industria había crecido, incluso en algún momento hablábamos de tasas chinas, de crecimientos realmente importantes. Nuevamente cambios de gabinete, nuevamente la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la economía, pero vamos a dialogar con Marcelo Bordolini, quien es vicepresidente de la Cámara Industrial del CESIS, para conocer más detalles de cuál es la radiografía que se observa aquí en Río Cuarto. Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Pablo. Buenos días a los televidentes. Bueno, la situación en Río Cuarto se ha ido agravando con el correr de las semanas, es decir, las últimas 3 semanas desde la asunción de la ministra Batakis, que bueno, de alguna manera pensábamos que esta coyuntura se iba a ir subsanando, íbamos a ir saliendo, digamos, de esta dificultad cambiaria, económica, la dificultad para tener precios de nuestros insumos, la dificultad para comprarlos, la dificultad para importar y todo eso, que íbamos a ir saliendo de esa coyuntura. Evidentemente no fue así, la coyuntura se fue agravando y del diagnóstico que nosotros teníamos hace un mes atrás, hoy, un poco refrendando las palabras de Juan Giacobone, el diagnóstico es cada vez más complicado. Hay industrias, por ejemplo las gráficas, que tienen una fuerte incidencia de insumos importados. Bueno, no están pudiendo acceder a esos insumos, no hay precios. La industria metalúrgica ya fue relatada ayer por Juan. Esta situación se viene dando a lo largo de todo, no solamente en el área de Río Cuarto, sino a lo largo de toda la provincia. La Unión Industrial de Córdoba está haciendo un reglamento que pronto estará disponible de cuál es la situación actual. Y bueno, nosotros entendemos que si esta situación no se revierte en el corto plazo, evidentemente las industrias van a tener que tomar algún tipo de medidas respecto del personal, respecto de la situación, ¿no es cierto?, general del empleo, porque bueno, como decía Juan ayer, muchas están trabajando menos horas, están adelantando vacaciones, bueno, pero son todos mecanismos que son de muy corto plazo y que no pueden ser sostenidos en el tiempo, ¿no? En particular, ¿es el sector de gráficos y metalúrgico, Marcelo, el que hoy está afectado y ha adelantado vacaciones, ha restringido horarios? ¿O hay otras industrias, incluso con insumos nacionales, que en medio de la especulación de precios se están quedando sin insumos? Bueno, en general el problema es transversal a todo tipo de industria. Evidentemente algunas son más dependientes de insumos importados que otras, son más dependientes de la fijación de precios de insumos y de poder después vender sus productos también con una fijación de precios relacionada con el dólar. Y en ese caso sí, los gráficos, los metalúrgicos están muy afectados. En un escalón inferior estaría la alimentación, la agroindustria, pero también la que está muy afectada hoy es la industria de la construcción. La industria de la construcción también depende mucho de insumos que, si bien algunos son del mercado interno, tienen su precio de referencia a nivel internacional en dólares, tal como el hierro y el cemento, y entonces eso hace que haya una complicación adicional para seguir en la senda del crecimiento o de la estabilidad en la industria de la construcción. Ya hay mucha gente que incluso a nivel doméstico, digamos, no puede continuar sus obras, y ni qué hablar a niveles superiores, ¿no? Tengamos presente que la industria es la industria de la construcción, la industria normalmente las
distintos sectores están vinculados a la actividad pyme, digamos, ¿no? Entonces, y es una fuente dadora de empleo muy grande en general. Entonces, bueno, creo que la situación se va a ir complicando, se va a ir agudizando si no existe rápidamente un plan de contingencia para salir de esta coyuntura y asimismo un plan para trabajar para adelante. Y bueno, de alguna manera este crecimiento que vos mostrabas antes, que se había empezado a dar a partir de la pandemia, se pueda sostener o al menos se puede estabilizar esta caída para después volver a pensar en un crecimiento, un desarrollo de industria. Marcelo, también hay sectores especulativos, digo, en la Argentina, que tienen los insumos, que los han comprado más baratos y que sin embargo, a partir de esta situación, incluso insumos que se producen aquí mismo en el país, están especulando con esta cuestión del dólar, afectando fundamentalmente a las pymes, que son el último eslabón de esa cadena y en la que ya no hay margen para especular. Te llegan los costos y vos tenés que trasladarlo o adecuarlos a márgenes de ganancias mucho más estrechos. ¿Hay también un sector muy especulativo en la Argentina en este sentido? Mira, yo la verdad no quisiera darle la palabra especulativo. Quisiera mencionar otro aspecto de esto. Es decir, cuando vos tenés insumos, o tenés mercadería, o tenés capital de trabajo, y los tenés que vender, después los tenés que reponer, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces el problema termina siendo un problema financiero. Yo te tengo que vender algo a alguien donde no sé después a qué precio lo voy a comprar. Entonces, pero en algunos casos son productores los que fijan, porque uno puede entender aquellos que importan, por ejemplo, productos para después, pero en algunos casos son los propios productores de esos productos los que van jugando un poco con eso y fijan los precios y se van adelantando y van generando expectativa. Sucede con los alimentos, por eso le consulto si también puede suceder con los materiales de la industria, ¿no? Mira, en general la actividad industrial es una actividad que no está muy vinculada a la especulación, al menos en lo que yo puedo comentar y conozco. Es una actividad que se mide muy en el mediano y largo plazo, una actividad que requiere para desarrollarse una cierta cantidad de años, una actividad que requiere de la inversión, requiere del financiamiento, requiere de reglas claras, condiciones, y creo que en muy última instancia puede haber alguna actividad especulativa, pero no la considero en este caso, digamos. Yo creo que todo lo que se está viendo hoy es producto de políticas erradas, digamos, políticas que en vez de incentivar la producción incentivan solamente el consumo, y hay que incentivar las dos cosas. Hay que generar programas de financiamiento que sean accesibles a los industriales, hay que generar otras condiciones, bajar un poco la presión impositiva, hay que asimismo empezar a conversar en Argentina acerca de, yo no llamo de reforma laboral, sino hablar de nuevas condiciones de trabajo para que las condiciones puedan ser accesibles a todo el público en general, a todas las pymes. Entonces eso es lo que yo hablo, bajar la litigiosidad también de lo que es la industria del juicio. Entonces hay muchas condiciones. Estamos hablando de la coyuntura ahora, ¿no? Pero también tenemos que hablar de las cuestiones de fondo que van a seguir o van a sostener el crecimiento industrial. Lo van a sostener y lo van a hacer crecer más. Marcelo, permítame pedirle esta última reflexión en virtud de lo que ha ocurrido ayer con los cambios de gabinete y demás. ¿Qué expectativa le genera que el área de la producción, decíamos que en algún momento los metalúrgicos de Río Cuarto se reunieron con Culfas, después vino Scioli, ahora todo está en manos de Massa? ¿Cree que es un acierto que todo el manejo económico del sector agropecuario, del sector industrial y la propia economía esté en manos de el todavía titular de la Cámara de Diputados? Bueno, si es un acierto o no, lo vamos a ver en función de lo que vaya sucediendo en los próximos días. Nosotros creemos que más allá de las personas y este nuevo rol que pueda ser más amplio, más abarcativo, lo que necesitamos, y como te dije antes, Pablo, es elaborar un plan de contingencia para estos próximos meses, un plan que nos permita asimismo pensar quizás en un mediano plazo. Y estamos convencidos que quizás es la única manera de que nosotros podamos seguir creciendo y podamos seguir cimentando la industria. Entonces, si es un ministro que tiene tres carteras juntas, que por ahí las puede coordinar mejor, que por ahí puede tomar
políticas de manera más directa y sin necesidad de de consensuar tanto con pares y demás, bueno, puede ser una medida que en la coyuntura actual, digamos, donde necesitan tomar decisiones rápidas, puede ser una cuestión ágil y que puede resolver algunas cosas. Pero si después no acompañamos estas medidas de contingencia con un plan concreto para seguir en una senda de crecimiento, de estabilización, bueno, finalmente esta nueva figura no va a tener el peso que nosotros consideramos que tiene que tener. Bueno, es el tiempo en el que disperso el debate sobre los cambios de la rosca política y demás. Lo que queda ahí en juego es qué medidas se van a ejecutar y cómo van a mejorar la vida de la gente, de los industriales, de las pymes, bueno, de la producción en Argentina. Ojalá que sea un camino que rectifique lo que ha ocurrido hasta ahora. Han sido para la industria en particular y para la economía en general, desastrosos los últimos 2 años de Macri. No han mejorado muchos indicadores, sobre todo en la igualdad y en la equidad social durante el gobierno de Alberto Fernández. Es momento, y ya es una crisis eterna la que estamos viviendo, es momento que las cosas comiencen a cambiar. Marcelo, queremos agradecerte muchísimo este contacto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y bueno, estamos esperanzados como siempre, y los industriales somos gente de trabajo, gente que apostamos a lo que vos decís, a generar condiciones de trabajo dignas, a dar empleo, a sostener la productividad y a hacer crecer la Argentina. Así que en la medida que todo esto y las medidas nos favorezcan, nosotros seguiremos con nuestro plan de trabajo, que es trabajar en la industria y promover el empleo y el desarrollo. Así que muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Marcelo Bordolino, gracias. Quien es vicepresidente del sector industrial del CESIS, haciendo este análisis de lo que ha sido muy reciente, ¿no? Los cambios de gabinete y el último tramo de un gobierno que necesita dar respuestas irremediablemente a la cuestión de los trabajadores, a la realidad de las pymes e industrias. En Río Cuarto, y ya lo ha dicho el propio dirigente industrial, está habiendo restricción de horas de trabajo por falta de insumos. Bueno, allí deben estar enfocadas las políticas, si no vamos a seguir equivocando el camino y sabemos las consecuencias que esto nos ha traído para una mayoría de los argentinos y argentinas.